Hemos hablado de la ansiedad, de la depresión, de la adicción, de todas las situaciones que están en este momento saliendo a la luz cuando estamos todos en este aislamiento obligatorio en nuestras casas y hoy vamos a hablar de la violencia intrafamiliar, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Nuevamente gracias por invitarme y ojalá podamos serle de ayuda a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Todos hablamos de violencia intrafamiliar como si supiéramos y tuviéramos claro qué es, pero realmente a qué conducta se le puede llamar conducta violenta o agresora y en el marco del núcleo familiar, ¿cómo funciona? Muchas gracias, Silvia. Lo primero a lo que quiero referirme es que en Colombia, este primer trimestre, antes de que empezara la cuarentena, ya se habían presentado 15.440 denuncias de violencia intrafamiliar, principalmente violencia física y en segundo lugar violencia psicológica, que no es menos importante. Hay que tener muy presente y yo hoy quiero que hagamos mucho énfasis en eso porque a veces creemos que la violencia psicológica es pasajera y que con eso realmente no sucede mayor cosa y no genera mayores traumas en las personas. Y de esos 15.440 casos de violencia, de denuncias por violencia intrafamiliar que se han presentado, 7.6 están dirigidos hacia las mujeres. 1.500 casos son de violencia contra los niños. Y de esos casos de violencia contra los niños, muchos son de abuso sexual contra los niños, casi siempre hechos por un pariente, por un familiar que vive con los niños víctimas de esta situación. De tal manera que tu pregunta es muy importante, porque mucha gente está siendo violentada y no sabe que está siendo violentada. Y violencia es maltrato físico que va en Colombia desafortunadamente desde golpes, coscorrones, como los llamamos, pellizcos, empujones, pero también gritos, insultos, humillaciones, silencios, muy importante, silencios, a veces al niño porque sencillamente se atrevió a preguntar algo, se le deja de hablar y se le castiga. Con un silencio, padre y madre le dejan de hablar durante muchos días. Y otras formas mucho más dramáticas dentro del abuso físico y psicológico, como están el abuso sexual en menores, la violación de las mujeres, porque no por el hecho de ser esposa, el esposo tiene derecho a accederla carnalmente cuando quiere, ¿de acuerdo? Y ella no lo desea. Y todo tipo de golpizas contra las mujeres, violencia económica, es decir, se somete a la persona con violencia económica, no se le da la cuota a la que tiene derecho o lo que sea. Entonces, violencia es cualquier forma de sometimiento al otro, aprovechándose del poder económico, por la jerarquía que tiene dentro de la familia, por el poder moral que tiene la familia, para dominarlo, para tenerlo bajo su poder. Y tiene todas esas variedades de violencia que acabamos de ver. Con el agravante de que uno en la familia no espera que lo agredan. Debe ser el lugar seguro por excelencia. Digamos que en cualquier otro lugar una persona podría tener precauciones de no ser violentada en la calle, en cualquier otro lugar, en el trabajo. En la familia la persona está desprevenida porque confía en esos seres que están alrededor. Y cuando sucede, por lo tanto, es mucho más dramático y mucho más traumatizante. Doctor, sobre la violencia psicológica me llama mucho la atención porque solo hasta hace muy poco tiempo hemos estado hablando de esto. Es como si muchas conductas que están enmarcadas dentro de esa área psicológica fueran aceptadas como normales. ¿Podría decirnos o mencionarnos algunos de esos tipos de violencia psicológica, especialmente cuando son muy sutiles y muchas personas en su casa los sufren y no se dan cuenta, por ejemplo? Sí. ¿Por qué ha sucedido eso? Uno, porque la cultura es muy machista y entonces crea diferencias por género, o sea, los hombres tienen muchos derechos y las mujeres tienen menos derechos, supuestamente dentro de la ideología machista. Sabemos que legalmente no es así. Entonces se dan como normales el hecho de que un hombre, por ejemplo, le prohíba a la mujer estudiar, porque sencillamente dentro de su psicología
maltratadora, es lógico que su mujer no se exponga a las miradas de otros hombres estudiando o saliendo a trabajar. Y ahí aparentemente no hay una violencia física en sentido estricto, pero ¿qué gran violencia psicológica significa eso? Conculcarle los derechos a una persona para que estudie, para que se forme, por ejemplo. Entonces, como la violencia física es tanta y tan dramática, no hemos sido finos en evaluar la violencia psicológica, nos parece que es menos importante, pero bueno, estamos despertando y el mundo ha estado despertando sobre eso y ya obviamente tenemos mediciones sobre lo que es humillar al otro constantemente, ¿de acuerdo? No hablarle, como mencionaba hace un momento, o sea, no dirigirle la palabra, sencillamente es una forma de violencia muy importante. Denigrarlo, que es algo definitivamente dañino para un niño. Ojo, esta violencia no solo se da de padres a hijos, puede darse de hermanos muy mayores, ya casi adultos, con hermanos muy pequeñitos. Y ahí ya no podemos hablar de matoneo, porque estamos hablando de personas adultas o cuasi adultas, con niños obviamente muy pequeños que están alrededor. Entonces, todas esas formas de violencia psicológica que aparentemente son sutiles, son tan dañinas para el psiquismo, para la seguridad personal de alguien que está en crecimiento o para una mujer. Muchas veces la libertad se les quita. Tenemos muchos casos donde la mujer se siente, tiene prohibido por parte del marido salir de la casa. Hasta esos niveles se llega. Burlarse de la mamá delante de los hijos, burlarse de su forma de ser y de forma de vestirse. Eso también podría ser violencia psicológica. Y las comparaciones, esas que mencionas y las comparaciones que son terriblemente dañinas con otros que supuestamente tienen más atributos o más habilidades o son más eficaces y tienen mayores realizaciones. Es una mente que está en crecimiento, que está forjando un yo, que está tratando de adquirir una identidad. Si sufre cualquiera de esos tipos de maltrato, es una mente que queda obviamente lesionada y que va a poder salir, claro, pero a veces cuesta años de terapia incluso para poder salir, o a veces quedan marcados por siempre, como sucede con gran parte de las violencias de tipo abuso sexual. Y en las mujeres, obviamente, que las nuevas culturas han permitido que hablen y salgan adelante. Doctor, ¿quién es el agresor? Usted nos ha dicho que la mayoría son los hombres y que la violencia se ejerce hacia la mujer porque estamos en una sociedad, en un mundo machista. Pero es también posible que el agresor en la familia sea uno de los hijos. También a veces sea la mujer. Sí. En las cifras que acabé de dar de más de 15.440 casos que iban en la primera parte del trimestre, un poco más de 3.000 son de agresión de la mujer hacia el hombre. Eso ha venido incrementándose muchísimo, tanto porque el hombre se ha ido educando y tiene una actitud menos agresiva físicamente, y de alguna manera, porque también hay muchas mujeres agresivas, tanto física como psicológicamente, de tal manera que eso ha venido en incremento. Los chantajes emocionales son formas de violencia psicológica muy importantes que se usan mucho, así que quiero mencionarlos. Eso de si tú no me das lo que yo quiero, me suicido, o si tú no haces tal cosa, entonces yo me voy. Cosas así por el estilo que mantienen a una persona todo el tiempo contra la pared psicológica y físicamente hablando. Y obviamente hay formas de violencia también entre los hermanos y tíos y otras personas que suelen vivir en el núcleo familiar. Violencia intrafamiliar es la violencia que se da en torno a la familia. Puede que la persona ya no viva en el mismo domicilio, el ex esposo, por ejemplo, que es una de las típicas violencias que se denomina intrafamiliar. Están en pleno proceso de separación o se están separando y esta persona sigue ejerciendo unas formas de violencia muy típicas de las violencias intrafamiliares. Doctor, usted ha hablado de las cifras y su fundación Funda Crecer hizo una encuesta para más o menos sondear cómo estamos en este momento, por lo menos los colombianos, manejando nuestras emociones dentro de la cuarentena, dentro del aislamiento. Yo voy a mencionar algunas, pero quisiera que usted me enfatizara un poco más sobre violencia intrafamiliar y lo que usted quiera mencionar al respecto. Tenemos que el 89% de las personas encuestadas reportó tener ansiedad, el 51% estar altamente ansiosos,
con angustia, inquietud, aumento del ritmo cardiorrespiratorio, temblor y sudoración. El 64% de los encuestados manifestaron o tenían indicios de estar deprimidos, con llanto fácil, insatisfechos, pesimistas o con sentimientos de culpa e insomnio, y el 2% se reportaron con ideas suicidas. Sí, esta es una encuesta que acabamos de hacer con la hicimos en la Fundación Crecer con una firma encuestadora muy importante que es Cifras y Conceptos, y entrevistamos a 1.884 personas. Muy importante porque quisimos incluir gente del área rural, Silvia. Y da la casualidad que la gente del área rural presenta más ansiedad y más depresión que la gente de la zona urbana, en un porcentaje no muy mayor, pero pues está por encima, lo cual uno no esperaría en una pandemia que por el hecho de ser pandemia se presenta más en conglomerados humanos más densos, ¿cierto? Entonces uno diría que en las áreas rurales hay menos personas aglutinadas, la gente debería tener miedo a morirse. Pues no, en general, la gente del campo está teniendo, la gente de ciudades más pequeñas, zonas rurales, está teniendo mucho más angustia y mucho más depresión que la gente de las zonas urbanas. Muy importante, el 44% de la gente está teniendo miedo a morir por el COVID, mucho miedo a morir por el COVID. Y lo que tú señalas muy acertadamente, el 51% de las personas encuestadas está teniendo manifestaciones de ansiedad aguda, es decir, gente que está llegando al pánico o está en el pánico, con reacciones de pánico, hiperventilación, aumento del ritmo cardíaco, sensación de desasosiego, inquietud permanente, angustia muy elevada. Eso ha sido una de las cosas más dramáticas que hemos encontrado. Y obviamente eso en qué repercute? En las cifras de violencia de las que venimos hablando. Lo que encontramos nosotros es que el 33% de las personas que ya eran violentas intrafamiliarmente y el 35% de las personas que ya están siendo violentadas intrafamiliarmente ha incrementado en esa cantidad. O sea, que si las personas estaban siendo violentadas en un 33, entre un 30 y un 35%, ha aumentado el nivel de violencia intrafamiliar. Significa que han aumentado los abusos sexuales, que han aumentado los golpes, que han aumentado las humillaciones, todo eso ha aumentado en esa población que ya era violenta. No encontramos un gran aumento en nuevas personas que se hayan convertido en violentos, aunque algunos sí, pero no muchos. Eso muestra por qué las cifras de medicina legal han dicho que ha aumentado la violencia intrafamiliar en un 70%, porque la gente que ya era violenta lo incrementó entre un 30 y un 35%. Cifra dramática, ¿no? Cifra dramática. Usted sabe lo que es estar usted encerrado durante 50 días con su agresor permanentemente. Entonces, obviamente, eso nos invita a que, por favor, estos encerramientos hay que manejarlos de una manera terapéutica. O sea, hay que enseñarle a la gente con programas de televisión, con estas entrevistas, con muchas ayudas a través de los medios de comunicación como las que tú estás haciendo, porque la gente no la podemos dejar sola diciéndole solamente protéjase contra el virus, pero no de su agresor. Sí. Hay que enseñarle cómo se protegen las personas de su agresor, cómo convivir durante 60 días en familia para evitar la agresión, para evitar que aumente el consumo de sustancias, porque encontramos que obviamente hay un aumento de consumo de sustancias psicoactivas en quienes ya eran consumidores en esa encuesta durante esta cuarentena. No es que hayan empezado a haber más consumidores, y es obvio porque la distribución no está fácil, no se podía salir a las calles, pero los que ya consumían han incrementado en un 18% su consumo. Los que ya tomaban trago han estado consumiendo en un 25% hasta la embriaguez. O sea, que no se han tomado un trago para pasar el rato, sino que siempre que han estado consumiendo, han consumido para embriagarse. Es una forma, obviamente, de evadirse, lo que hablábamos hace un rato. Podemos decirle a las personas, obviamente, que el confinamiento es bueno para evitar el contagio, pero debemos decirle cómo uno se confina, ¿de acuerdo? Porque si no le damos instrumentos, les dejamos que ellos, que no son pilotos, piloteen un avión que no saben pilotear. Tenemos que ayudarles a que la persona desarrolle estrategias para vivir mejor durante este periodo que puede alargarse, Silvia. Bueno, antes de que hablemos de esas estrategias, porque definitivamente si usted nos ayuda un poco a regalarnos algunos tips o maneras de manejarlo y algunas señales de alerta que deberíamos tener, mi pregunta
ahora va encaminada, ¿qué relación hay entre el consumo y la violencia intrafamiliar? Porque usted los ha mencionado como si fueran parte del problema, como si estuvieran encadenados en una espiral. Si todos los estudios nos demuestran que las personas que son agresores intrafamiliares o tienen bajo control de sus impulsos, han tenido historia de venir de un hogar con violencia intrafamiliar, tienen algún tipo de trastorno mental, dentro de lo cual ya se incluyen los trastornos por consumo, es decir, que pueden ser personas depresivas, ansiosas o con trastorno bipolar o alguna otra cosa, pero una cosa muy importante es que la mayoría tienen problemáticas de abuso de drogas y o alcohol. Entonces, la relación es directa, no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo. Porque, doctor, una persona cuando consume entonces se puede volver más violenta. Porque hay gente Claro, que dice, podría decir, no, es que cuando se emborracha por lo menos se vuelve más amable o no molesta, pero no necesariamente tiene que ser con todo el mundo entonces. no, no es que el alcohol sea generador de violencia, es que el alcohol es un potenciador de la violencia en las personas que de alguna manera tienen una historia de violencia o son proclives a ejecutar actos violentos, como las personas impulsivas o con cualquier otro trastorno, o simplemente porque vivimos en una sociedad machista, o simplemente porque no sabemos resolver nuestros problemas, tenemos pocas habilidades. Como hoy, que tú me haces esta entrevista en el Día de la Madre. No olvidemos que el Día de la Madre es el día más violento en Colombia, que se supone que es un día para estar todos en familia contentos y lo que afloran es los conflictos que no están resueltos ahí, que no tenemos manera de resolverlos y cuando estamos embriagados, obviamente, tenemos menos inhibición y sale la agresión que tenemos ahí guardada. O sea, días como estos, como el Día de la Madre, está reunida toda la familia, además de eso en torno de licor para celebrar, esto exacerba ya a las personas que son violentas, les exacerba su violencia o saca todo eso que estaba escondido y que cada uno sentía y empieza como a formarse esta problemática de conflicto alrededor en la que todo el mundo se desinhibe y terminan en conflicto. Más o menos es Sí, así. más o menos es así. Definitivamente siendo el alcohol y la embriaguez, no el alcohol en sí mismo, pero la embriaguez, un vehículo desinhibidor de las represiones violentas que la gente lleva consigo y que muchas veces son con la familia. Muchas veces los agresores son personas, hay un tipo de agresor que no es agresor con el resto de la gente, sino con las personas que quiere. ¿Eh? Esa es Mm. una denominación que ha hecho la escuela norteamericana. No son agresores con los demás, pero con los que tienen alguna relación afectiva, sí, que es lo que llaman, ellos lo dividen en agresores tipo pitbull y agresiones tipo cobra. Entonces, unos de ellos son agresores con las personas que quieren. Los otros son explosivos con todo el mundo, pero unos son muy específicos con la familia, con los seres queridos. ¿Qué? Porque, doctor, se supone que son los seres queridos, se supone que es la familia, ¿por qué solo con ellos y con los demás no? Bueno, parece que son personalidades como muy narcisistas que como llevan por dentro mucho resentimiento, pero también hacia todo el mundo, pero son muy poco hábiles como para mostrarse hacia los demás. Entonces como que la agresión o lo que suponen de agresión de los extraños no son asertivos para decirle no, ni siquiera son explosivos, pero con quien tienen de alguna manera cierta confianza ahí, les brota toda la agresividad que han acumulado con los otros extraños y con los mismos seres cercanos. Es un perfil de personalidad muy específico. Bien, doctor. Están las personas confinadas, tienen cerca a alguien que es agresor y tiene comportamientos agresivos, bien sea pasivos o activos, o bien sea físicos, psicológicos, en fin. ¿Qué hacer? Porque finalmente están en un entorno del que no pueden salir. ¿Cómo le recomendaría a usted a la persona que está al lado del agresivo manejar esa situación? Ahorita hablamos del agresivo. Mire, esta es una de las cosas que como lo hablamos en otra charla con respecto al suicidio, no da espera. O sea, si usted vive con una persona que es agresora física y psicológica, es muy importante que usted acuda a la ayuda. Si es usted una mujer, hay muchas organizaciones, entre otras nos puede llamar a nosotros a la Fundación Crecer, muchas organizaciones que pueden a usted empezar a darle orientación. Por favor, ya no tenga más miedo, acuda a la ayuda que los expertos del otro lado de la línea lo van a saber manejar para que usted no siga sufriendo esa violencia. Incluso van a haber hogares para mujeres maltratadas donde usted se puede ir llegada a la situación. ¿Por qué? Porque las mujeres dicen, si me voy, ¿quién va a mantener a mis hijos? Pierdo esto y pierdo lo otro. Eso es definitivo.
Así que en los casos de violencia intrafamiliar hay que buscar inmediatamente ayuda. Yo sé que usted lo ha intentado todo, ha hablado con él, le ha dicho, se ha sometido, etcétera, etcétera, a todas las situaciones que el agresor le está diciendo, pero buscar ayuda aquí es definitivo. Y ni se diga si la violencia es de tipo abuso sexual con los niños. Aquí hay una ley y una norma clara que hay que seguirla y hay unos protocolos establecidos. Ante cualquier circunstancia de esas hay que buscar ayuda inmediatamente. Ahora bien, si digamos los episodios de agresivos apenas están empezando, por favor, trate de dialogar con su agresor, que le cuente qué le está pasando, usted manifiéstele cómo se está sintiendo. Digamos eso en principio. Si usted ve que eso no empieza a funcionar, pues hay que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica inmediatamente. Bien, doctor, usted dijo algo que me surge una pregunta ahora, me dirá si me la puede responder o no en este momento, pero ¿podría alguien dentro de una familia tener unas señales de alerta de el abuso sexual cuando está siendo objeto o cuando está siendo dirigido hacia menores? Es que a veces es muy sutil, las personas no se dan cuenta o es muy fácil para la gente que está dentro del Yo entorno. diría que hay signos, yo diría que hay signos muy claros e inequívocos. Si el niño se ha empezado a volver un niño retraído, que usted lo siente como decaído, como deprimido, es un signo que puede estar mostrando que está siendo abusado sexualmente o que está siendo maltratado. Si el niño ha tenido una regresión, es decir, vuelve a orinarse en la cama después de que él ya había superado eso, es un signo inequívoco de esa situación. Si el niño está haciendo tocamientos o referencia a sus genitales de alguna manera, es un signo muy, muy indicativo de que de pronto le puede estar pasando. Si el niño evita ciertas personas, le produce estrés acercarse a ciertas personas del entorno familiar o de él, puede usted pensar que posiblemente con esa persona puede estar sucediendo algo. Si el niño le produce estrés estar en ciertos lugares de la casa, se angustia en eso, usted tiene inmediatamente que sospechar de que posiblemente puede estar pasando eso. Si el niño ha bajado su rendimiento escolar, es muy importante que eso pase. Si el niño hace referencias al tema sexual y usted lo está notando como hipersexual, es importante que usted tenga en cuenta esos signos y busque ayuda inmediatamente. Doctor, gracias por esas señales porque a veces pueden estar sucediendo y las papás o las mamás o la gente del entorno se las toma como normales o las pasa desapercibidas. Ya dijimos entonces, bueno, usted nos mencionaba, la persona que está al lado de alguien que tiene conductas violentas, no trate de manejarlo solo porque seguramente usted ya lo ha intentado antes y no ha logrado nada, busque ayuda. Al agresor, si de pronto es esa persona que está en este momento viéndolo y ha intentado, no sé, tal vez ha intentado él porque sabe que se vuelve agresivo, se torna agresivo y yo no sé, quisiera pensar que la persona que es así está sufriendo mucho y que sufre mucho aunque le cause daño a los demás, o sea, no quiero pensar que le produce placer, yo no sé si eso está dentro de alguna conducta mental insana, pero si esa persona está sufriendo, quiere ayuda, ¿qué puede hacer? ¿Podría manejar ella a sí misma ese comportamiento, ese temperamento como fuera de su control? ¿En qué casos pide ayuda? ¿Qué le diría? Es difícil que por sí solo lo logre. Yo creo y le recomiendo mucho al agresor y me quiero dirigir a él. Por favor, usted sabe que usted después de esos episodios que tiene de violencia, usted sabe que experimenta algún tipo de arrepentimiento y que su principal enemigo es siempre acudir a justificarlo diciendo es que me provocan, es que ella, es que él hace cosas que me sacan de quicio. Usted sabe en el fondo de su corazón que eso no lo justifica y que eso no es cierto. Usted sabe que lo ha dudado. Es, está teniendo un trastorno psicológico y los trastornos psicológicos son como cualquier otra enfermedad. Si uno tiene una problemática dental, uno va donde el odontólogo. Si uno tiene una problemática física, uno va donde el médico. Y uno puede tener trastornos psicológicos y eso no significa que uno esté loco ni que carece de cosas. Y los puede estar teniendo por muchas causas. Y lo más importante, tienen solución. Seguramente usted con un buen grupo, un buen número de terapias que van a demorar hasta un corto tiempo, usted logra aprender a bloquear esos impulsos de agresividad y aprende a controlar. Hay paquetes terapéuticos
en psicoterapia que le van a ayudar muy rápidamente a empezar a corregir esa conducta. Y claro, seguramente va a ir en pareja, pero usted va a tener una vida más tranquila, va a vivir mejor y va a evitar una de las cosas que pueden pasar comúnmente en esto, y es que usted va a convertirse en un homicida de un ser querido. Bien, doctor, ¿es posible que dentro de este entorno de violencia una de las dos personas se acostumbren a vivir así, a que el uno agrede y el otro es la víctima? Y también es posible que la persona que está al lado de un agresor provoque de alguna manera las agresiones, consciente o inconscientemente. Desafortunadamente es así, Silvia, las parejas se pueden acomodar de diferentes maneras. Em, Dominante, dominado, agresor, agredido, es decir, de diferentes formas, pero eso suele pasar y se produce una especie de acomodamiento y la gente puede vivir muchos años así, pero siempre hay el riesgo de que el daño pueda llegar a una situación irreversible como un homicidio. Eh, puede que haya comportamientos, que la persona haya llegado a afectarse y a traumatizarse tanto, puede porque venga una mujer, por ejemplo, puede venir de un hogar donde la historia fue esa, donde su padre agredía a su madre y ella aprendió la figura de ser mujer y de ser esposa adoptando un papel sumiso, adoptando un papel de dominada y termina por reproducirlo y sin darse cuenta de ese papel o algunos pequeños estallidos de rebelión frente a ese papel pueden, digamos, ser encendedores de la llama de quien es violento. Pero eso no sucedería si estamos frente a una pareja que es una pareja que no tiene tendencia a la violencia. O sea, que no podemos decir que la conducta de él o de ella sea provocadora, porque en términos generales es una conducta normal. Es al otro al que eso le genera una actitud de violencia. Pero en el caso anterior, el que usted mencionaba, cuando las personas se acostumbran a vivir en esa espiral y en ese circular de violencia, los dos necesitarían ayuda, no solo el agresor. Siempre esto debe implicar a la familia. Es violencia intrafamiliar, no es violencia de un individuo contra otro. Bien. Doctor, hablemos del estrés postraumático. ¿Es posible que, bueno, primero, qué es? Y segundo, ¿cómo se manifiesta? ¿No? Sí. Después de un episodio de violencia en la casa, ¿qué es lo que pasaría después en una familia? Claro, el estrés postraumático es una reacción psicofisiológica que uno tiene frente a unas circunstancias que le recuerdan un evento que fue traumático o doloroso. Pongo un ejemplo, una persona que alguna vez iba en un avión y el vuelo estuvo en riesgo de caerse, hubo una tormenta o algo así, la persona queda, ese día lo pasó muy mal, hiperventiló, se desesperó, etcétera, dentro de esa situación, y eso le queda como una marca psicológica. ¿Qué eventos se lo pueden recordar después? Estar cerca a un aeropuerto, ver una película donde haya un avión, cosas que estén, digamos, ni siquiera sean la misma situación, sino cercanas, que solo les recuerde. Entonces, eso es post-trauma, post el trauma que vivió, se producen las mismas reacciones como si lo estuviera viviendo en el momento. Y en violencia intrafamiliar, eso es muy común. Las personas que han sido abusadas, que son violentadas, que son golpeadas, suelen tener episodios de estrés postraumático. Vemos niños que están teniendo reacciones de estrés postraumático tardes o noches completas porque ya saben que el papá va a venir o porque es la hora, se aproxima la hora en que el papá va a venir y empiezan a tener todas esas reacciones ansiógenas, angustiosas, solo por la idea de que ya se aproxima la hora que el papá va a venir. Claro, todo evento violento es un evento que produce, que queda muy grabado en la memoria y hace que se despierten otra vez esas reacciones de angustia, de ansiedad, frente a la posibilidad de que suceda, ni siquiera de que suceda, o incluso frente a la imaginación de que puede llegar a suceder sin que haya indicios de que va a suceder. ¿Y se puede manejar que con los niños, es decir, se puede revertir todos esos daños psicológicos? Claro, se puede revertir y se va a requerir obviamente también intervención familiar porque hay que hacer una serie de terapias que van desacostumbrando al niño, donde uno lo va aproximando lentamente a aquellos estímulos desencadenadores de la reacción. Entonces, lentamente uno lo puede ir aproximando al sector de la casa donde eso se produjo,
una vez, lo experimenta otra vez más, lo va desensibilizando sistemáticamente frente a eso y obviamente no puede volver a suceder que el agresor siga agrediéndolo porque se va para atrás todo el proceso, claro, pero el estrés postraumático es una de las cosas más incapacitantes que hay en la vida y muchas veces requiere ayuda psicofarmacológica para poderlo manejar. Bien, doctor. Bueno, muchas gracias por hablarnos de este tema que es tan importante como todos los demás y que se podría vivir con o sin problemas de consumo de otras sustancias y sin adicciones. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia. A usted, doctor, por haber aceptado esta invitación. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.